vimos la clase pasada. ¿Recuerdan que México sufrió 2 invasiones? La primera, invasión estadounidense. ¿Se acuerdan por qué ocurrió? Esta sucedió cuando Texas se separó de México. Texas se separó porque en esa época gobernaba Santa Anna y no estaba muy de acuerdo con su forma de gobernar. Es por eso que empezó a independizarse. Una vez que se independizó, Estados Unidos pues tomó parte de él y empezó a existir un conflicto con México porque no sabían cuál era el límite, mientras que los estadounidenses decían que pertenecía el río Bravo y México decía que no. Por ello inició un conflicto donde se perdió bastante territorio mexicano. Ahora, posteriormente, terminó esta intervención estadounidense cuando se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo. La segunda invasión fue la invasión francesa. Esta ocurrió porque Benito Juárez anunció que se suspendía el pago de la deuda externa por 2 años. Los franceses no estuvieron de acuerdo. Y es por ello que Francia se alió con Reino Unido y también con España. Ambos decidieron invadir México. Pero México pudo negociar con Reino Unido y España, explicando las complicaciones económicas por las cuales estaba pasando el país. Así que solamente dijo que era por 2 años, es decir, una suspensión temporal, lo cual se firmó el Tratado de Soledad y se retiraron. Pero Francia no aceptó. Y es por ello que prosiguieron con la invasión. El 5 de mayo se festeja la Batalla de Puebla. ¿Lo han escuchado, chicos? Y que por eso ocurrió el puente. Fue porque los franceses y los mexicanos tuvieron una lucha saliendo victoriosos los mexicanos. Posteriormente, Napoleón Bonaparte invade Francia y es por eso que en el año de 1866 deciden retirarse del territorio mexicano, concluyendo así esta invasión. Posteriormente se da la época llamada el Porfiriato y vamos a conocer un poquito acerca de quién fue Porfirio Díaz. Su nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació en Oaxaca en 1830. Se quedó huérfano de papá a los 3 años y principalmente le interesaba la religión. Así que entró a estudiar, pero se dio cuenta que no le agradaba. Así que decidió estudiar leyes. Benito Juárez fue su maestro y desde ahí fue seguidor Porfirio Díaz de Benito Juárez. Porfirio Díaz participó en una lucha en 1854 llamada la Revolución de Ayutla para derrocar a Santa Anna. Posteriormente ingresó al ejército y participó en una lucha siendo partidario de los liberales. Fue general y posteriormente diputado. Él participó en la invasión francesa
especialmente en la batalla de Puebla, donde México salió victorioso. Una vez que falleció Benito Juárez, tomó la presidencia Lerdo de Tejada y posteriormente Porfirio Díaz, que estuvo en la presidencia durante 30 años, excepto en el periodo de 1880 a 1884, quien fue presidente Manuel González Flores. Porfirio Díaz, principalmente él quería que México creciera, tanto en la parte económica, principalmente, y políticamente. Así que los franceses, Inglaterra y Estados Unidos fueron parte del crecimiento de México, ya que en esa época hubo demasiados cambios y principalmente empresas extranjeras fueron las que invertían. Pero ¿qué creen, chicos? Había salarios injustos, por lo tanto, estaban en descontento. Era un descontento porque solamente poca gente mexicana tenía dinero. Esto favorecía a los extranjeros, por lo cual había desigualdad. La gente llegaba a perder sus tierras para poner empresas. ¿Cómo qué empresas? Vean, chicos. Uno de los cambios importantes fue situación económica. Se dio paso a la explotación del petróleo, a la minería, principalmente el cobre. Creció la industria de telas, es decir, textil, principalmente el capital era francés y español, y las fábricas estaban en Puebla y Veracruz. También se dio paso a la educación, donde existieron mayor número de gente profesionista. Se dio crecimiento a la cultura, creación de libros, revistas, periódicos, teatro, donde participaban gente extranjera. También existió el telégrafo, los bancos, se empezó a cobrar los impuestos. Un medio de comunicación era el correo. Y el ferrocarril, chicos, fue muy importante para el comercio. Asimismo, Bellas Artes se construyó en esa época. Aquí podemos ver imágenes de las empresas textiles. También en esa época se empezó a producir la cerveza. Producían ladrillos y otros materiales de construcción. Fábrica de papel. Y otra cosa muy importante, chicos, son las tiendas de raya, que eran establecimientos de crédito para el abasto básico, es decir, para alimentos, calzado, vestimenta, las cuales estaban ubicadas a un lado de las fábricas o haciendas donde los obreros y campesinos trabajaban y eran obligados a comprar, o más bien no tenían otra opción. Se les llama tiendas de raya porque la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, cuando ellos quedaban a deber, únicamente firmaban o escribían una raya en un papel. ¿Ven las moneditas que están ahí, chicos? Esas moneditas únicamente eran el pago de los trabajadores y solo las podían cambiar en esas tiendas. No tenían ningún valor en ningún otro lado. Es por eso que había demasiado descontento, chicos, porque había una desigualdad. Bien, chicos, espero les haya gustado el tema. Nos vemos pronto.